Está en vivo. Yo grabé. Ahora sí, si quieres otra vez. Bienvenidos a las 37ª mesas de análisis, la migración, un derecho humano por razones inhumanas, organizadas por el Seminario de Relaciones Internacionales. En esta tarde del miércoles 8 de octubre presentamos la mesa 3, Estado actual, percepciones y consecuencias de las migraciones en y desde México. Mi nombre es Abril Ámbar Alavés Lázaro y tendré el gusto de moderar esta mesa. Antes de comenzar, me gustaría agradecer al doctor Edmundo Hernández Vela Salgado, director del seminario, y a la coordinadora, la doctora Ana Laura Pérez Aparicio, y por supuesto al Departamento de Apoyo del Seminario por hacer posible este espacio de discusión. Recuerden que quienes nos siguen por transmisión pueden mantenerse informados sobre nuestros próximos eventos a través de nuestras redes sociales. Hoy contaremos con 4 intervenciones que exploran políticas migratorias, movilidad laboral internacional, experiencias de pueblos originarios y los desafíos de garantizar derechos humanos en la gestión migratoria. Cada ponencia ofrecerá perspectivas que nos vincularán en esta discusión. El día de hoy, nuevamente, pues tenemos el honor de contar con ponentes destacados y destacadas, la maestra Isela Mendoza García, el maestro Daniel Edgar Muñoz Torres, la doctora Carolina Sánchez García y la doctora Graciela Muñoz Pacheco. Recordamos a cada ponente que dispone de aproximadamente 20 minutos para su intervención. En la parte superior de izquierda del Zoom, pues podrán ver un reloj con el tiempo asignado. Y en caso contrario, pues yo les avisaré al llegar los 15 minutos, pues para que puedan ir cerrando y dejar espacio a las preguntas para que quienes nos siguen por meta, pues también pues podamos escucharles. Bueno, comenzamos entonces con la primera intervención. Migración controlada de México a Canadá, la gestión del trabajo a cargo de la maestra Isola Mendoza García. Ella realizó sus estudios de licenciatura en Sociología en la Universidad Autónoma Metropolitana, Unidad Azcapotzalco, de 2015 a 2019. Posteriormente, cursó la maestría en Sociología Política en el Instituto de Investigaciones Dr. José María Luis Mora y actualmente es estudiante del doctorado en Antropología en el Centro de Investigaciones y Estudios Superiores en Antropología Social, CIESAS, sede Ciudad de México. A lo largo de su formación en el campo de las ciencias sociales, se ha interesado por las migraciones internacionales y por las perspectivas teórico-metodológicas interpretativas de la experiencia individual y colectiva. Adelante, maestra. Buenas tardes, voy a compartir mi pantalla. Em, ¿Me dicen si lo pueden ver? ¿Sí? Ok. Bueno, pues buenas tardes. En principio me gustaría agradecer la invitación a este espacio, pues para dialogar e intercambiar ideas, perspectivas, experiencias, preocupaciones acerca de un tema que, como ya se mencionó en las mesas anteriores, pues justamente dada su complejidad, también demanda de ejercicios reflexivos que se pregunten por cómo construir rutas de abordaje que permitan acercarnos desde las ciencias sociales a las distintas aristas en las que los fenómenos migratorios o los procesos migratorios se expresan. Y justamente en ese sentido, pues se fue haciendo como una suerte, ¿no? De diálogos que nos permiten ir hablando acerca de la migración desde una mirada macro, ¿no? En la que podamos reflexionar acerca de los distintos procesos internacionales, las relaciones diplomáticas, las tensiones y los conflictos sociales alrededor de la migración hasta su compleja materialización histórica en muchas combinaciones, ¿no? Que nos permiten o se instituyen en distintas formas de instituciones, organizaciones, marcos normativos, categorías, ¿no? Que nos permiten nombrar a estos procesos de múltiples formas y que, bueno, ya como fuimos viendo, pues están también en disputa y constante
redefinición. Y hacia donde quiero llegar, que es quizá solo para explicarlo de alguna manera, ¿no? A esta última arista que tiene que ver con la experiencia subjetiva de las personas que se ven atravesadas por estos procesos, muchas veces como aparentemente lejanos, ¿no? Y complejos. Y en ese sentido, mi exposición en este lleva por título Migración controlada de México. Se pasmó. Ah, Justo hay fallas técnicas, doctor. La maestra Isela se salió del Zoom, entonces podemos esperar a que se reintegre o si tenemos muy buenos siguiente los ponencia. electrotécnicos, pues ya, eso lo deben resolver muy pronto. Mm. Creo que en lo que esperamos que la maestra Isela pues pueda volver a conectarse y proseguir con su ponencia, considero que lo más adecuado es que sigamos con la siguiente ponencia, que está titulada, bueno, que lleva por título México ante la encrucijada migratoria, cómo garantizar una política migratoria respetuosa de los derechos humanos, a cargo del maestro Daniel Edgar Muñoz Torres, que ya se encuentra aquí con nosotros. Bueno, él es licenciado en Relaciones Internacionales y maestro en Estudios México-Estados Unidos por la UNAM, máster en Estudios Políticos Europeos por la Universidad de Salamanca y con especialidad en Migración Internacional por el Colegio de la Frontera Norte, profesor de licenciatura y posgrado en varias universidades, incluyendo Anáhuac y Universidad del Valle de México, donde coordinó el área de Estudios Internacionales y Comercio Internacional. En la UNAM, fue Zaragoza se desempeñó como jefe de la carrera de Relaciones Internacionales de noviembre de 2019 a agosto de 2025 y desde septiembre es el jefe de la División de Ciencias Sociales. Actualmente es profesor de asignatura impartiendo Historia de las Relaciones Internacionales, Escenario Regional 1, Unión Europea y Seminario de Tesis. Ha dirigido 22 tesis de licenciatura, participado en más de 150 sínodos, publicado diversos libros y artículos sobre integración regional, organismos internacionales y política exterior, y colaborado como comentarista en medios nacionales e internacionales. Es vocal de la Asociación Mexicana de Estudios Internacionales. Le podemos Buenas preguntar tardes, a ma. nuestra Isela si ya resolvió el problema. Ya se me fue la luz. Pues las damas primero, ¿verdad, maestro Sí, Muñoz? por supuesto, claro que sí, adelante, adelante. Gracias. A ver, vuelvo a compartir. Una disculpa, problemas técnicos. Bueno, entonces, retomando, a lo que me gustaría llegar es que el objetivo de esta
presentaciones es más bien como compartirles, más que explicar mi experiencia acercándome a un proceso de migración controlado concreto que ocurre entre los gobiernos de México y Canadá y que se expresa en un programa de movilidad laboral internacional que lleva por nombre el Programa de Trabajadores Agrícolas Temporales, por sus siglas conocido como PETAT. Y bueno, lo que me interesa discutir en esta ponencia es cómo se gestionan estas formas de trabajo y mencionaba antes cómo estos procesos también se manifiestan en la experiencia de vida concreta de actores sociales. Bueno, entonces, para quienes no sepan qué es el PETAT, bueno, me gustaría comenzar dando una breve contextualización acerca de lo que es el programa. Y bueno, el programa es un sistema de movilidad laboral internacional que existe desde 1974 y que consiste, grosso modo, en un modelo de cooperación binacional en el cual el gobierno mexicano se encarga de la selección, el reclutamiento y la colocación de personas con expertise en el campo, en distintas ramas de la agricultura, para que se coloquen en distintos puntos de la agroindustria canadiense para desempeñar diversas tareas que giran alrededor de em, la siembra y la cosecha de frutas y verduras, algunas tareas en la agricultura, algunas tareas en el cuidado y mantenimiento de hortalizas, entre otras. Este es un modelo cuyo objetivo es en principio ayudar o contribuir al desempleo en uno de los sectores más precarizados en este país, que es el campesino, y al mismo tiempo ayudar bueno, contribuir a la economía y al desarrollo de la agroindustria canadiense. Para la Secretaría del Trabajo y Previsión Social, que es la institución que se encarga de regular este programa, pues se presenta como un sistema de migración regulada y circular y segura que, bueno, implica la contratación formal de estos trabajadores para que desempeñen sus labores en periodos de entre 2 y 8 meses y posteriormente regresen a México. Es, por sus cifras, quizá considerado como el referente más importante de éxito de movilidad laboral internacional. Hablamos de un programa que empezó en el 74 con 200 personas y que en la actualidad moviliza todos los años a más de 26,000 personas, en las que, solo por dar un ejemplo, se ha logrado en estos 50 años de su implementación ininterrumpida, eh, concretar más de 500,000 contratos laborales que en teoría han beneficiado a la economía de las familias en México y que, por ejemplo, también tiene indicadores importantes respecto de sus impactos económicos, como por ejemplo en el año 2024 se generaron, creo que cerca o un poco más de 64 millones de dólares en remesas, entre muchos otros. Entonces, bueno, ¿cuál es la relevancia histórica de este programa? Que en principio es, me parece, uno de los ejemplos em, con mayor representatividad acerca de cómo estos programas de movilidad internacional controlada pueden ser, digamos, llevados de manera exitosa ante los ojos de las instituciones y que lo coloca como un modelo a seguir para el desempeño de otros programas de movilidad regulada. Entonces, bueno, además del programa Bracero, pues el PETAT es el único ejemplo que tiene estas características en nuestro país y que sigue vigente. Em, ok, entonces, bueno, mi trabajo es un trabajo que se ha abocado a acercarme con los distintos actores que van participando de este proceso, ya sea a nivel institucional, tanto como los usuarios. Y si nos preguntamos, em,
¿Cuáles son los requisitos para entrar en este programa? Habría que destacar, ¿no?, que la institución la población objetivo de este programa es mexicanos que tengan entre 18 y 45 años de edad, personas que puedan demostrar que tienen un origen rural y que al mismo tiempo tienen un origen o expertise en el campo, cuya escolaridad máxima es la preparatoria y que demuestren ante la institución que tienen dependientes económicos. Em, en mi experiencia y acercándome en específico con el Servicio Nacional del Empleo, por sus siglas se le llama SNET, que son los brazos de la Secretaría de Trabajo y Previsión Social y de la Secretaría de Relaciones Exteriores a nivel estatal, que se encargan de todo este proceso de reclutamiento, de selección y de vinculación laboral. Pues he podido observar de cerca algunos de los procedimientos institucionales y sobre todo la aplicación o más bien como las prácticas institucionales al interior. Entonces, bueno, ¿qué podemos destacar? Que hay prácticas en las que este programa está sustentado en demostrar la confiabilidad de las personas, ¿no? Y que garanticen su retorno a México. ¿Qué quiere decir? Que tengan hijos, que sean los encargados o digamos como el sostén económico de sus casas. Estas personas pasan por distintos procedimientos, como por ejemplo exámenes de conocimientos técnicos respecto del campo. Em, hay procesos en los que se van como delimitando cómo se colocan, ¿no? A partir de las necesidades de los empleadores. Eso quiere decir que su estadía y las labores que ellos realizan en Canadá, y tanto como a la provincia y las regulaciones salariales, laborales a las que van, pues dependen del empleador y de la provincia canadiense a la que vayan. También pasan por exámenes médicos que demuestren que estas personas tienen la capacidad para desempeñar los trabajos. Y bueno, también hay como un condicionamiento moral por parte de la institución en la que, bueno, se vende a este programa también como una oportunidad. Por tanto, tienen que invertir todos los años en todos los gastos que, grosso modo, ya presenté este proceso migratorio implica. Entonces, bueno, esto, ¿qué les decía? Bueno, yo lo que he ido observando es cómo estas relaciones institucionales, pues sí, van imponiendo un condicionamiento moral para que la persona regrese, para que la persona se porte bien, para que la persona desempeñe las labores para las que se les contrata, ¿no? En un contexto institucional en el que generalmente se rota constantemente al personal, en donde muchas veces ya hay muchas investigaciones que han dejado en claro en el que hay poca claridad respecto del proceso, tanto en el conocimiento del funcionario público como en el conocimiento del propio usuario, y eso genera tensiones y disputas. Lo siguiente es que, bueno, hay un control institucional muy fuerte por parte del Servicio Nacional del Empleo, que si bien controla, digamos, a dónde va, controla su situación familiar, tiene como un conocimiento muy detallado acerca de sucesos en la vida de las personas, como por ejemplo si tienen nuevos hijos, si sus hijos cumplen la mayoría de edad, si, etcétera, etcétera. Y hay, bueno, un seguimiento institucional fuerte, pero que una vez que ocurre la movilidad laboral, pues hay un seguimiento institucional que también se vuelve un poco débil o ambiguo y que tiene que ver exactamente con el retorno, ¿no? Si bien controla muy bien qué pasa cuando ellos están en Canadá, pues muchas veces pocos se preguntan por qué pasa cuando retornan, qué hacen con sus ganancias, si este programa tiene impactos más allá de los económicos sobre el desempeño de la vida cotidiana de los trabajadores, etcétera. Entonces, sigo. Entonces, bueno, a mí mi trabajo me ha permitido ir acercándome e ir conociendo distintas experiencias alrededor de este programa que tiene que ver como con preguntarse, pues, ¿quiénes son esos trabajadores agrícolas? ¿De dónde vienen?
y qué pasa, ¿verdad?, con la vida de estas personas. Entonces, bueno, yo hago aquí una breve tabla sobre lo que mi acercamiento empírico me ha permitido conocer acerca de este programa y es también pensar en la complejidad de pensar en personas que vienen de comunidades rurales, en donde hay formas de organización comunitaria que están generalmente orientadas a la vida agrícola, de contextos sociales, culturales, de mucha precariedad laboral, pero también de poco acceso a otros tipos de servicios, a otro tipo de derechos, y en donde, bueno, nos encontramos también con personas en donde a veces la decisión de emigrar se percibe como la única salida a esos procesos de escasez. Em, también hay muchas investigaciones en las que em, se sabe, ¿no?, que ya la implementación del programa pues también genera tensiones que muchas veces implican jornadas laborales largas e intensas que rebasan las 8 horas permitidas del trabajo y que se extienden hasta más de 10 a 12 horas o más. Que hay una supervisión a veces estricta por parte de los empleadores o de los mayordomos que los reciben, que hay problemas de integración, porque claramente este no es un programa que esté pensado en la integración cultural de los trabajadores, hay problemas con las barreras lingüísticas, etcétera. Hay muchos escenarios de vulnerabilidad y explotación, discriminación a estos trabajadores y bueno, también implica esto procesos que, decía yo, vienen de vidas comunitarias agrícolas y se insertan también en cadenas de producción em, altamente tecnificadas. Y bueno, esto genera consecuencias, ¿verdad? Muchas veces se trata de trabajos solitarios y también esto también produce cambios en las comunidades de origen, ¿no? Hay reestructuración en la vida familiar, reestructuración en la vida em, cotidiana, comunitaria. Entonces, bueno, hay aquí muchos ejemplos que a mí me han permitido pensar que hay casos de éxito, pero también hay casos de fracaso. Y que nos permiten como justamente pensar en la complejidad de este tipo de iniciativas gubernamentales y los impactos que tienen sobre el desarrollo de la vida cotidiana de las personas y que si bien hay ejemplos de inversiones, ¿no?, o de personas que pueden o gracias a este programa transforman sus condiciones de vida, muchas veces pueden pasar de ser jornaleros agrícolas a ser propietarios de tierras, y pasar a ser también una suerte de empleador en México, o en su contrario, ¿no?, como no tener la posibilidad de ahorrar, etcétera. Hay una redefinición de los roles familiares y hay también como transformaciones a nivel identitario, ¿no? Que, pues bueno, como el programa existe desde el 74, nos enfrentamos ante experiencias de vida que muchas veces implican, ¿no?, como este ir y venir y también trayectorias de vida de personas que tienen más de 30 o 40 años yendo y viniendo de Canadá. Hay choques culturales, ¿verdad?, que pueden tener consecuencias positivas y también negativas sobre la experiencia de vida de estas personas. Y bueno, yo considero que este programa a la larga se ha ido como instituyendo como una suerte de paliativo a la pobreza, ¿no?, que muchas veces permite o más bien impide que las personas se independicen de este programa y entonces, bueno, es esto que les decía, vemos trayectorias de vida de personas de más de 40 años, 30, 40 años en el programa. Entonces, ya no sé cuánto tiempo tengo porque aquí en mi reloj me marca 1 minuto. 5 minutos, maestra. Ah, bueno, pues ya me lo aventé muy rápido. Y entonces, bueno, aquí pongo algunos testimonios, ¿verdad? De esto, esas consecuencias que yo diría em, de manera muy informal, ¿no? Que no se pueden como reducir a lo bueno o lo malo o a lo blanco o negro, ¿no? Sino que más bien, pues también implica pensar en personas que se tienen que insertar en circuitos institucionales, en circuitos laborales,
y también como en procesos sociales complejos que van transformando su percepción acerca de sí mismos, de su trabajo, ¿no? Y que también muchas veces tienen consecuencias en su vida cotidiana, en sus familias, en sus comunidades. Entonces, ¿cuál es el objetivo, ¿no? Como de esta presentación, pues reflexionar acerca de ello. Ya en las mesas anteriores se hablaba acerca como de esta intención, ¿no? De regular los flujos migratorios, de pensar en iniciativas gubernamentales, ¿no? Que apoyen o que contribuyan a las causas y las consecuencias de la migración. Y a mí en esta presentación me gustaría también invitar a la reflexión sobre lo que ya hay, sobre las políticas públicas que ya existen y sobre este ejemplo en concreto que tiene 50 años de ser implementado de manera ininterrumpida. Em, y poner atención en esas también experiencias subjetivas, individuales, en las que también los procesos históricos, políticos, culturales, pues encuentran un locus, ¿no? Y se sintetizan y bueno, ahí también valdría la pena echar mano de lo que ya, de estas experiencias que ya hemos tenido. Entonces, bueno. eh, Algunas de las conclusiones. Yo creo que ahí habría que reflexionar sobre una suerte de mitos institucionales, ¿verdad? Acerca de lo que en el papel y en el discurso se escucha muy bonito, que es la cooperación binacional, pero en este ejemplo lo que podemos observar es que se trata de un sistema de contratación laboral de personas que provienen de contextos de precariedad que se van a trabajar a un país de primer mundo en el mismo contexto de un trabajador precario, ¿no? Con salarios, con los salarios mínimos que ni siquiera los canadienses quieren tomar, ¿no? En condiciones laborales que implican un esfuerzo físico muy fuerte que es el trabajo del campo, estar parado por muchas horas o estar agachado, estar a cielo abierto o estar dentro de invernaderos que muchas veces tienen refrigeradores o que necesitan estar a muy bajas temperaturas. Y bueno, que nos preguntemos, ¿verdad? Si la tendencia o en el discurso y también en la práctica política es apuntar hacia el desarrollo de este tipo de programas, yo creo que ahí también habría que ponernos a pensar sobre qué tanto, ¿verdad? Estos programas realmente permiten la cooperación binacional. Yo creo que otra de las aristas que me gustaría tocar es la importancia de regresar a los actores sociales y pensar también en las biografías o en las experiencias de vida como los puntos de intersección entre el proceso social, entre la historia y digamos como la manera en la que una persona experimenta de manera en específico un proceso social. La otra tiene que ver como por preguntarnos cómo o cuáles son los retos de la administración pública. Esto que yo les decía, hablamos de procesos o de iniciativas a futuro, pero de pronto tampoco nos ponemos a reflexionar respecto de los procesos que ya existen, cómo se implementan, cómo los funcionarios públicos interpretan las normas, cómo es esa relación cara a cara entre el funcionario y el usuario y qué relaciones se derivan de ahí. Y bueno, también pensar que esto que yo les decía, que estos procesos que muchas veces se explican como procesos macro históricos, macro políticos, pues también tienen una expresión microsocial que me parece muy valiosa de recuperar y pensar o poner también en el centro de nuestras reflexiones como un mismo proceso social. Y no sé ya ahí cuánto tiempo me falta, cuánto no, ya no puedo ver el reloj, pero bueno, por ahí lo dejaría. Estamos a tiempo, maestra, pero muchas gracias por su
por su intervención. Bueno, debido un poco a las técnicas que presentamos al principio, pues inmediatamente le doy la oportunidad al maestro Daniel Edgar Muñoz para que pueda presentarnos y hablarnos un poco sobre lo que nos tiene preparado para el día de hoy. Adelante, Perfecto. maestro. Muchas gracias. Voy a compartir mi pantalla un segundo, ¿eh? Pero sí se ve, ¿verdad? ¿Ya? Va Sí, muy sí, se bien, ve. está muy bien. Perfecto. Pues muchas gracias por la invitación al Seminario de Relaciones Internacionales, también al doctor Edmundo Hernández Vela, que sin duda su trabajo ha contribuido de una manera muy notable en el debate de muchos de los grandes temas que aquejan a nuestra sociedad mundial y de manera muy particular en este caso al tema de la migración. Mi participación gira en torno a analizar el tema que tiene México con respecto a la política migratoria. Nosotros como país durante muchos años nos hemos conceptualizado, nos hemos visualizado como un país expulsor de migrantes. En los últimos años hemos ido cambiando de una manera considerable nuestro rol dentro de todo lo que es el fenómeno migratorio y ahora no solamente nos hemos convertido en un país de expulsor, sino somos un país de tránsito, somos un país de destino y también algunos señalan, estamos hablando de un cuarto componente que no lo voy a abordar, pero es el tema de la migración de retorno. Pero en ese sentido gira en torno mi plática a cómo garantizar una política migratoria respetuosa de los derechos humanos. Vamos a darnos cuenta que al final nuestro país es un país que habitualmente siempre ha priorizado que la migración se visualice como un fenómeno humano, que se garanticen los derechos humanos de nuestros migrantes cuando van principalmente hacia los Estados Unidos de América. Pero ahora necesitamos también tener una política pública congruente con estos discursos que hemos manejado durante muchos años y también garantizar que se respeten los derechos humanos de las personas que llegan a nuestro país o por tránsito o para establecerse en él. Bueno, tomando en cuenta este objetivo que es el que estoy planteando, el primer tema que quiero abordar son cuatro componentes. El primero de ellos es hablar acerca de la posición de México de manera muy particular en lo que se denomina como el corredor mesoamericano de la migración. Ustedes, en la parte de los estudios de la migración, nos podemos dar cuenta que el fenómeno migratorio principalmente es un fenómeno que hoy en día se dirige de sur a norte, pero que también está caracterizado por generarse en algunas regiones geográficas de una manera más particular. Una de ellas es justamente el denominado corredor mesoamericano, que básicamente lo conforma México, Centroamérica y el norte de Sudamérica, y que principalmente está caracterizado porque buena parte de la migración que viene de estas zonas, sobre todo de Centroamérica, tienen como destino final los Estados Unidos de América, ¿no? Este corredor mesoamericano ha sido estudiado ya por muchos migrantólogos mexicanos, estadounidenses. Hay mucha literatura sobre el tema, donde al final señalan que tiene este corredor características muy únicas, características que lo hacen un corredor que debe de ser muy analizado, sobre todo tomando en cuenta que estamos hablando estamos hablando como mercado o como país meta al que muchas personas quieren llegar a la economía más importante a nivel mundial en este momento, que son los Estados Unidos de América. En ese sentido, en este corredor mesoamericano, encontramos que en general, pues las personas que quieren atravesar por él, eh, sufren muchas situaciones para llegar a los Estados Unidos como mercado meta. Entre muchas de estas situaciones, yo creo que me gustaría llevar la parte sobre todo de la geografía, ¿no? Cómo la geografía también es un elemento que estas personas que van a transitar por esta zona van a tener que de alguna manera sufrir
No solamente es el tapón de Darién, que es este paso de selva que hay entre Colombia y Panamá, sino en general, pues las comunicaciones a veces tan complejas que tienen los países centroamericanos en sus carreteras, en sus vías de comunicación, que hace que la travesía de muchas de estas personas en su paso por Centroamérica sean en condiciones muy difíciles, no solamente en cuestión de clima, en cuestión también de geografía, en tiempos, sino también a los diferentes actores a los que se van a ir enfrentando para poder llegar a ese mercado meta. Cuando hablamos de un corredor migratorio, por ejemplo, estamos hablando de cuáles son los actores que intervienen en esos corredores migratorios. En primer lugar, intervienen las y los migrantes, que básicamente son esta población que se va a ver desplazada por X o por Y razones, que después lo podemos ya a profundizar, pero que al final desean ir al mercado, principalmente de los Estados Unidos, ahora México, como un objetivo de vida, ¿no? También estamos hablando que cuando hablamos de un corredor migratorio, también hay que entender la población local y cómo la población local percibe estos flujos migratorios. Y algo muy característico de este corredor mesoamericano es también que la población local, a pesar de estar acostumbrado a ser países expulsores de migrantes, en el momento en el que se ven inundados de estos migrantes que están cruzando en caravanas por nuestros territorios para llegar a Norteamérica, nos percatamos de que también se sale sacan a relucir aspectos no conocidos hasta ese momento de esta población local, aspectos xenófobos, racistas, que en algún momento también son importantes estudiar y también en su momento poder generar cambios en esta percepción que se tiene con respecto a la migración desde una lógica de la criminalización que se ha venido dando. También juegan un papel fundamental en este tema las ONGs, todas estas organizaciones que también acompañan este proceso de movilidad humana, que no solamente estamos hablando de estos cárteles, ¿no? Que de alguna manera trafican a veces con las personas, que las ayudan a movilizarse, sino también de organizaciones, asociaciones civiles que también tratan de humanizar más este proceso migratorio. Por ejemplo, los albergues, los centros de acopio, los comedores comunitarios y todas aquellas personas y todas aquellas instituciones que también tratamos de garantizar a lo largo de estos corredores que estos flujos migratorios se den de una manera no violatoria a los derechos humanos. De igual manera, vemos aquí que es un papel muy importante en estos corredores migratorios, el papel, por ejemplo, que también juegan las instituciones gubernamentales, ¿no? Cuando estamos hablando, por ejemplo, de nuestro país, es muy importante en el diseño de la política pública también empezar a gestionar mucha capacitación, mucha sensibilización entre los servidores públicos de que la migración es un derecho humano y que justamente también tenemos que garantizarle sus derechos humanos, el respeto a estos derechos humanos a la población que está cruzando por nuestro país. Es muy importante también no solamente generar leyes que garanticen esto, sino también una serie de capacitaciones, de cambios en los funcionarios públicos para que esto lo puedan conceptualizar y hacer posible en su día a día. También fronterizos, vamos a ver aquí cómo también influyen en estos corredores migratorios. Habitualmente las fronteras entre nuestros países han sido muy permisivas cuando hablamos del corredor mesoamericano, pero también en los últimos años hemos visto cómo, sobre todo por la presión de Estados Unidos, todos los países hemos empezado a maximizar nuestros controles fronterizos para evitar justamente la llegada de migrantes hacia el territorio de los Estados Unidos. Esto se conceptualiza en un término que ahora se habla mucho, que es la externalización de las fronteras, ¿no? Que de pronto Estados Unidos externaliza su frontera, el control de su frontera hacia terceros países, México y Centroamérica, en aras de evitar que la migración llegue a sus fronteras. Y bueno, lamentablemente también hablamos de los grupos criminales, como los grupos criminales también, por ejemplo, en la región mesoamericana, también juegan un papel muy importante que pueden poner en
riesgo justamente la integridad de estos migrantes. En el caso, por ejemplo, de América Latina, aquí estoy señalando algunos de los cárteles, de los grupos criminales a los cuales la migración está más, de alguna manera, susceptible de ser víctima de ellos. No solamente los cárteles de las drogas mexicanos, sino también los propios cárteles colombianos, venezolanos, que de alguna manera también han amenazado la integridad de esta población migrante que está cruzando por nuestros territorios nacionales. A continuación, bueno, quiero platicar de México como país expulsor de migrantes. Durante muchos años, nuestro país ha visualizado la migración o visualizó la migración como una válvula también de escape durante muchas décadas para nuestros connacionales, ¿no? Que ante una situación precaria en nuestro país tenían siempre la posibilidad de emigrar hacia los Estados Unidos. Y por otro lado, la política pública mexicana se dirigió mucho a darle a esta población mexicana una serie de apoyos, una serie de valoraciones para que no fueran violentados sus derechos humanos en el exterior. Pero creo que también esto es importante empezar ahora a dimensionarlo, los cambios que se han producido en este sentido de que México es un país expulsor de migrantes. Si nosotros verificamos los últimos años, nos vamos a dar cuenta de que los flujos migratorios, la población que nosotros desplazamos hacia los Estados Unidos principalmente, cada vez ha ido en decremento, ha ido disminuyendo. Y eso es muy importante porque justamente nos da la idea de que al final México ya no es el principal generador de la migración en este corredor migratorio. La principal generación viene de ahora de países de Centroamérica y también de mucha población que viene fuera de nuestra región geográfica. En ese sentido, aquí podemos ver pues cómo durante muchos años se ha generado por parte de las instituciones públicas, por parte de las instituciones académicas, toda una serie de investigaciones, toda una serie de elementos que nos ayudan a visualizar cómo se generan las rutas migratorias por nuestro país. Aquí viene, por ejemplo, este mapa de la famosa Bestia, este tren de carga por donde salían muchos migrantes del sur hacia el norte para llegar hacia los Estados Unidos y cómo a lo largo también de estos corredores también se estableció una serie de operaciones, sobre todo para verificar en algún momento que no fueran víctimas del crimen organizado, aunque obviamente el crimen organizado también lo sabía y también durante muchos años ha puesto en jaque que las personas migrantes pasen por estos territorios de una manera segura. En nuestro país, ya lo platicaba hace un rato la anterior doctora, pues tenemos tradición también en generar una migración ordenada también en estos programas, por ejemplo, como fue el programa de Bracero, que en su momento se generó en este contexto de la Segunda Guerra Mundial, donde al final fue el primer paso que nosotros tuvimos para tener una migración ordenada, de mandar trabajadores del campo mexicano hacia los Estados Unidos, pero que al final nos dan idea de cómo justamente la migración en México se convirtió durante muchos años en esa conceptualización de una migración básicamente, pues si no digo promovida por el Estado, sí de alguna manera hasta cierto punto el Estado garantizaba que este flujo migratorio se diera de una manera pues frecuente, rápida y hasta cierto punto garantizándoles una serie de apoyos. Vemos cómo pues estos programas braceros al final fueron durante muchos años, en estos años que duró, sin duda el ejemplo de lo que México quiso conseguir con Estados Unidos cuando hablaba del tema migratorio. Pero bueno, vemos al final cómo eso dio como resultado de que hoy tenemos una de las diásporas más importantes de connacionales en el extranjero. Hoy tenemos en Estados Unidos aproximadamente, bueno, no aproximadamente 50 consulados, que nos da la idea de que tenemos la cobertura más grande que puede tener cualquier país en otro estado. En su cobertura consular. ¿Y eso de qué nos da pauta, ¿no? De que el gobierno mexicano lo entiende claramente que hay que proteger los derechos de estos mexicanos que viven en los Estados Unidos, que aproximadamente ya son cerca de los 40 millones.
Todo eso nos da la idea, pues, bueno, esto ya lo voy a obviar porque obviamente el tiempo no me va a dar para platicarlo, pero todo lo que ha sido nuestra atención consular en los Estados Unidos gira en torno a atender a esta comunidad mexicana que vive en los Estados Unidos. Vean, hoy tenemos, ya lo decía hace un rato, casi 40 millones de mexicanos viviendo en Estados Unidos con doble nacionalidad, muchos de ellos tanto de primera como de segunda y tercera generación. Eso hace que al final toda buena parte de la diplomacia consular mexicana gire en torno a proteger los derechos de todos estos connacionales. Pero bueno, también es importante, obviamente, dice los estudiosos del tema, al final México apuesta mucho en garantizar los derechos humanos de estos migrantes, en buena parte también debido a la importancia que tienen económicamente hablando estos migrantes, por ejemplo, con el tema de las remesas. Me voy a saltar, bueno, aquí si hacemos la verificación, vemos que no solamente el gobierno federal, sino también los gobiernos estatales, los gobiernos municipales, tenemos diferentes programas de acción para proteger a nuestra comunidad mexicana en los Estados Unidos. Vamos a ver cómo al final tenemos por parte de los gobiernos de Zacatecas, de Guanajuato, de Jalisco, ejemplos, una serie de programas para vincularnos con nuestra comunidad y obviamente también apoyado de una serie de organizaciones civiles que también garantizan que se tenga esta cercanía con la comunidad mexicana en los Estados Unidos. Pero bueno, este es el tema que habitualmente hemos girado durante muchos años en la academia. Ahora, hay que ir visualizando que desde hace más o menos de 20 años, México ha ido cambiando su papel en los flujos migratorios y ahora México se ha convertido en un país de tránsito. Es decir, durante muchos años México, al estar en medio de este corredor mesoamericano, permitió que las personas pudieran transitar por nuestro país para llegar a Estados Unidos, pero obviamente las llegadas de los últimos gobiernos de Donald Trump, de Barack Obama, del propio Joe Biden y ahora la segunda llegada de Donald Trump a la presidencia, ha ido generando que nuestro país haya también tenido que ir cambiando su política de cómo manejar esta política migratoria hacia terceros países. En el caso de nuestro país, es importante señalar que durante muchos años nuestro país fue un país que acogió de una manera muy especial todos estos flujos migratorios que llegaron de Centroamérica. Recordemos las guerras civiles en Guatemala, la guerra civil en El Salvador, y cómo estos flujos migratorios en los años 80 del siglo pasado fueron recibidos de una manera bastante benévola. Eso hizo que durante muchos años nuestro país pudiera maniobrar estos flujos migratorios, siempre y cuando al final muchos de ellos no se quedaban en nuestro territorio nacional debido a que tenían como última meta ir hacia los Estados Unidos. Vean, por ejemplo, para el año 2000, este es el número de desplazamientos que ha tenido nuestros países vecinos hacia Norteamérica y vemos cómo ha ido incrementando justamente estos flujos migratorios, cómo de alguna manera en el caso de Centroamérica mucha de la migración que se ha generado también ante esta crisis de la nación que está generando que esta migración sea una migración casi diferente a la migración de los años 80, porque ahora es una cuestión sobre todo de seguridad. Corren de estos países un poco tomando en cuenta la violencia sistémica que se está viviendo en estos países. Vemos así como los estados de la República Mexicana hemos visto que todos, en mayor o menor medida, nos hemos visto afectados justamente por estos flujos migratorios que han cruzado por nuestro país. Estados no tradicionales, como los del centro del país, que de alguna manera también se han convertido en muchas ocasiones dentro de esta ruta de la migración. Bueno, y bueno, todo eso al final hace que poco a poco
el país vaya cambiando su perspectiva de cómo poder ir maniobrando estos flujos migratorios, sobre todo tomando en cuenta de que ahora tenemos una cantidad considerable de extranjeros que están cruzando por nuestro territorio nacional. Cuando nosotros hablamos de cifras de personas que cruzan por el territorio nacional, también las cifras no son muy exactas, obviamente porque muchas personas no están registradas ante el Instituto Nacional de Migración, no están registradas ante estas autoridades que controlan los flujos migratorios, por lo tanto hace que sea un tema delicado saber de manera precisa cuántos migrantes están cruzando por territorio nacional en estos últimos años. Se estima, según algunas asociaciones civiles, que aproximadamente al año están cruzando por nuestro territorio nacional cerca de 4 millones antes de la llegada de Donald Trump en el último gobierno. Bueno, ante eso el gobierno mexicano fue modificando sus leyes, generó una nueva ley de migración en el 2011, donde de alguna manera promulgó la idea de que justamente la migración se viera como un derecho humano, no como un delito. Eso de alguna manera ha cambiado la conceptualización, por un lado, desde el punto de vista jurídico, teórico, de cómo se está trabajando el tema de la migración que está llegando a nuestro país. Pero aquí algo que hace falta es justamente esto, acabar de alguna manera de lograrlo en la práctica real. Es decir, la migración al final, nuestro país ha sido un país que ha pugnado que la migración deje de criminalizarse, se convierta básicamente en una situación de derechos humanos, pero por otro lado vemos que nuestras políticas en torno a un poco a la presión que Estados Unidos ejerce sobre nosotros ha girado en torno a generar estos mecanismos de freno, de control. Los migrantes, vean aquí en estos cuadros, vemos estos migrantes que están cruzando por nuestro territorio nacional. Por ejemplo, de enero a noviembre del 2023, muchos de estos migrantes que cruzaban por territorio nacional provenían de Venezuela, de Honduras, de Guatemala, de Ecuador, de Haití, de Cuba, pero todos venían a través de este famoso triángulo, corredor mesoamericano. En nuestro país también ha tenido cifras muy alarmantes de personas que han sufrido violaciones a sus derechos humanos y muertes, justamente también tanto gestado por las autoridades como por el crimen organizado, que hoy por hoy hace que nuestro país sea un país inseguro para muchos de los migrantes que quieren cruzar por nuestro territorio nacional, debido justamente a que son objeto de una serie de violaciones, una serie de incidencias por parte del crimen organizado y de las autoridades gubernamentales. Justamente el tema de las caravanas migrantes que vimos hace algunos años también se daba con esta lógica de protección. Es decir, más vale migrar en caravana que migrar de una manera individual, debido a que podemos ser menos víctimas de estas mafias del crimen organizado. Pero obviamente la política de Donald Trump en los Estados Unidos ha cambiado drásticamente este rol también de nuestro país como un país de tránsito, y México se ha convertido ahora en los últimos años como un país de destino. Eso creo que también es muy importante ahora destacarlo. Muchas personas que quieren llegar a Estados Unidos se vieron varadas, se vieron completamente interrumpidas en esa lógica de llegar a los Estados Unidos y desearon quedarse en nuestro país. Vean, según algunas cifras publicadas, por ejemplo, aquí en este diario El Economista, pero que son cifras que reporta la Organización Mundial, la Organización de las Migraciones Internacionales, señala que México se convirtió justamente en el año 2023 en el sexto país a nivel mundial en recibir más migrantes. Esto creo que nos da una tarea muy clara, ¿no? De justamente cómo está posicionando México como país de destino. No solamente en el caso de México estamos hablando de esta migración que en su momento ha quedado varada en nuestro país, sino también cómo se ha ido insertando en la vida pública en diferentes regiones de nuestro país. Habitualmente veíamos en años pasados que en un primer momento estos flujos migratorios se quedaron en el norte del país, pero ahora vemos como el centro del país, el sur del país también empieza a darse esta integración, bueno, esta ampliación de estas comunidades migrantes en todo el territorio nacional.
pero creo que aquí es un papel donde la academia nos toca, pues básicamente poner el dedo en la llaga y empezar a pedirle al gobierno, a las instituciones públicas, que empiece a generar política pública para poder insertar a estos migrantes a la vida nacional. Es decir, estos migrantes al final que necesitan, muchos de ellos son niños, son menores de edad, necesitan educación, necesitan salud, necesitan integración y es algo que el gobierno también tiene que trabajar. Aquí, México, voy muy rápido ya para poder concluir. Yo sé que el tiempo, ¿cuánto tiempo me queda? Perdón. ¿O ya me excedí? Esto, pero le damos otros 5 minutos. Ok, perfecto. Muchas gracias. México, si valoramos y revisamos, por ejemplo, México fue uno de los promotores del Pacto Mundial para la Migración, el famoso Pacto de Marrakech, ¿no? Donde la diplomacia mexicana jugó un papel fundamental para lograr que a nivel mundial se generara este mecanismo internacional que reconociera a la migración como un derecho humano y que pudiera evitar criminalizarla. Pero por otro lado, es ahí donde nos empezamos a dar cuenta que en la práctica, en el diseño de la política pública interna, que habla de acerca de cómo regulamos los flujos migratorios que transitan por el territorio nacional o que quieren quedarse en territorio nacional, es ahí donde estamos viendo que no se está dando esa congruencia. Entonces creo que eso es muy, muy importante señalarlo, porque al final pareciera que nosotros somos defensores de ver la migración como un derecho humano cuando hablamos de la migración mexicana, sobre todo en los Estados Unidos. Pero cuando estamos hablando de la migración de tránsito, cuando estamos hablando de estos migrantes que están llegando a nuestro territorio nacional, nuestra política responde más a esta política de securitización que en su momento también nos dicta el gobierno de los Estados Unidos en buena parte por los mecanismos de presión que ha impuesto el gobierno de Donald Trump en los últimos años. Muchos migrantes aquí podemos ver la cobertura mediática que han hecho al final. Ven México ahora como ese país, ¿no? Donde pueden adaptarse, donde pueden integrarse. Pero aquí vale la pena señalar que creo que las instituciones académicas, las instituciones gubernamentales, ahora tenemos esa nueva tarea en materia migratoria. Es decir, el gran abanico que nos está ofreciendo este tema que está pasando en nuestro país es ahora empezar a disertar sobre la política pública que tenemos que tener para poder abordar estos flujos que están llegando a nuestro territorio nacional. Y lo digo en todos los ámbitos, no solamente el gobierno federal, los gobiernos estatales, los gobiernos municipales, las instituciones educativas. ¿Qué tenemos que hacer para poder incorporar a estos flujos migratorios que están llegando a nuestro territorio nacional? Eh, Eso creo que también es muy importante mencionarlo. Y bueno, al final vemos cómo estos flujos migratorios han ido acrecentándose, han ido también muchos de ellos asentándose territorialmente, geográficamente en diferentes lugares, sobre todo tomando en cuenta también estas teorías de la migración que hablan que habitualmente para que una comunidad se integre en una zona, también tiene que haber las condiciones propicias para ello, ¿no? Una diáspora que lo proteja, que les dé esta cabida en esos flujos. Y bueno, aquí puse una serie de imágenes, como al final, pues estamos en muchos de estos temas a nivel nacional un poco desbordados, ¿no? Hoy por hoy, los permisos que da el Instituto Nacional de Migración para transitar por territorio nacional se convierten en permisos que llegan muy lejos. Cómo poder abordar este fenómeno cuando hay poca cultura de cómo hacerlo, como hay también una serie de falta de recursos presupuestales, una falta de acuerdos también intersectoriales que permitan hacer que verdaderamente en nuestro país se cumpla la perspectiva de generar una política migratoria respetuosa de los derechos humanos. Por ello, con esto concluyo. Al final, yo valoro que nuestro país está en esa encrucijada, ¿no? Por un lado, tener una política migratoria que acepte las condiciones que Estados Unidos nos está poniendo para proteger sus fronteras. ¿A cambio de qué? A cambio de violentar los derechos humanos de estos migrantes.
Pero por otro lado, eso nos genera una política migratoria un poco, o no tan un poco, pero sí incongruente, porque no estamos garantizando los derechos humanos que tanto nosotros hemos sido defensores en los ámbitos internacionales. Muchísimas gracias. Maestro Daniel, em, bueno, ya tendremos momento para poder entrar al respecto. Por último, y tras la ausencia de la doctora Graciela Muñoz, tenemos la ponencia Pueblos Originarios de México en las migraciones y movilidades internas e internacionales, eh, a cargo de la doctora Carolina Sánchez García. Ella es doctora y maestra en antropología por la UNAM. Es investigadora del Centro de Investigaciones Interdisciplinarias en Ciencias y Humanidades y directora del Programa Universitario de Estudios de la Diversidad Cultural y la Interculturalidad de la UNAM. Coordina proyectos sobre desarrollo social de los pueblos indígenas, migración y remesas, así como estudios sobre etnicidad y territorio en distintas regiones del país. Ha sido consultora del Programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo, PNUD, e investigadora del Instituto Nacional Indigenista. Es coordinadora del seminario Migración Indígena y miembro de diversas redes académicas nacionales e internacionales. Sus líneas de investigación incluyen pueblos indígenas, interculturalidad, diversidad cultural, migración indígena, identidad y territorio. Buenas tardes, doctora, y el espacio es suyo. Sí, gracias. Buenas tardes. Agradezco la invitación al doctor Edmundo Hernández y a Ana Laura Aparicio. Es un gusto estar nuevamente con ustedes. Y bueno, pues yo voy a hablar precisamente de la participación que hemos encontrado de los pueblos originarios de México en estas migraciones internas e internacionales. Y bueno, aquí es muy importante tomar en cuenta que derivado precisamente de la intensa migración que se está observando en los últimos tiempos, esto está influyendo también en la conformación de espacios que tienen una gran diversidad cultural. Entonces, aquí hay un elemento muy importante a considerar y es precisamente que los migrantes no son una población homogénea, son una población que tiene una cultura y que esa cultura los acompaña en todo este proceso migratorio. Y ahí entra precisamente la reflexión en torno a los pueblos originarios. En este mapa podemos observar los asentamientos tradicionales de la población originaria de México. Sin embargo, esto, derivado de la migración, ha cambiado de forma significativa, no solamente porque está la presencia de esta población en todo el territorio nacional, sino también en el ámbito internacional, principalmente en Estados Unidos, pero también hay presencia de pueblos originarios en Canadá. Entonces, aquí podemos ver el registro del censo del 2010 de Estados Unidos, en donde precisamente dio cuenta de la presencia de 31 pueblos originarios mexicanos que se registraron en el 2010 en este país. Entonces, este dato es un dato muy relevante en términos de que nos muestra la importancia que está teniendo la migración de pueblos originarios a este país, pero además de eso, la diversidad de pueblos que están participando. Los datos, sin embargo, las estadísticas que nos está mostrando el censo son números que pudiéramos decir que no nos están mostrando la realidad de este fenómeno migratorio, dada la antigüedad de la participación de la migración de pueblos originarios de México hacia ese país, que es anterior al programa Bracero, cuando empezó a registrarse los primeros flujos de esta población en territorio norteamericano. Sin embargo, revisando esta información y además revisando los estudios que se han llevado a cabo sobre migrantes, podemos georreferenciar y ver precisamente la presencia de los pueblos originarios que vemos aquí del lado izquierdo en la leyenda, la diversidad de pueblos originarios y en dónde están ubicados, ¿sí? Sin embargo, hace falta realizar todavía mayores investigaciones para dar cuenta de este fenómeno porque los estudios que se han realizado hasta este momento son limitados.
Y bueno, las estadísticas que nos da el mismo censo de Estados Unidos sobre la presencia de pueblos originarios, aquí ya podemos ver para cada uno de los lugares de destino cuánta población se registra de manera general, ¿sí? Y podemos observar, por ejemplo, que California es uno de los lugares en donde hay una mayor presencia de esta población en Estados Unidos. Y así hay, no sé, las cifras son muy bajas, tomando en cuenta la importancia que tiene actualmente el fenómeno migratorio en este país. En este otro mapa podemos ver igual la presencia de la población y destaca este color verde que vemos aquí, y es precisamente la migración de los mayas. Los mayas están en todos los estados de la Unión Americana, ¿sí? Aun cuando la migración maya es una migración más reciente en el caso mexicano, pero aquí no sabemos si estos mayas también pudieran ser de Centroamérica, ¿sí? Porque no se distingue con la información este tipo de precisiones, pero sí llama la atención la alta presencia que hay de población maya en todos los estados de la Unión Americana. Y bueno, otro dato también muy importante es la alta dispersión de esta población. La población del pueblo originario mixteco la vemos distribuida en 40 estados de la Unión Americana, ¿sí? Los huicholes, por ejemplo, en 34 estados de la Unión Americana. Entonces, aquí estamos viendo que está dando un proceso de alta dispersión de estos pueblos originarios en Estados Unidos, lo cual pues seguramente está relacionado con la incorporación a ciertos mercados de trabajo. Entonces ellos se van moviendo dependiendo de las posibilidades que encuentran de ubicarse en algún mercado de trabajo. Y en el caso de California, para centrarnos en este lugar en donde hay mayor concentración de población originaria de México, podemos ver esta diversidad de pueblos originarios que hay. Y aquí una de las actividades principales en la que se incorporan es las zonas de desarrollo agrícola en el Valle de San Joaquín, ¿sí? Entonces, la migración hacia Estados Unidos tiene el antecedente de la intensa migración interna. Aquí podemos ver cómo los pueblos originarios, contrastando con el primer mapa de los lugares de origen, vemos los lugares de destino. Están en todo el país, distribuidos por los procesos migratorios, trabajan en las zonas agrícolas, tanto en Estados Unidos como también en México, ¿sí? En las zonas urbanas también hay una alta presencia de esta población de todo el país. Entonces, los flujos migratorios se han ido configurando y fortaleciendo con el tiempo, pero aquí la cuestión es notar la diversidad cultural de los flujos migratorios, ¿sí? Porque cada uno de estos pueblos que está participando en la migración tiene una cultura distinta, ¿sí? Y si nos acercamos aquí ya tan solo en la frontera norte, en un solo lugar en Tijuana, Tecate, Mexicali, podemos ver esta diversidad cultural, ¿sí? Entonces, la presencia en toda la frontera norte tenemos la presencia de los pueblos originarios mexicanos y algunos de ellos que viven en la frontera, pero trabajan en Estados Unidos, ¿sí? Y bueno, pues las rutas que siguen los pueblos originarios, ellos se insertan a rutas ya definidas por los migrantes en general, tanto en la migración interna como en la migración hacia Estados Unidos o también hacia Canadá, ¿sí? Entonces se van articulando en este proceso migratorio y se va intensificando la migración, ¿sí? Entonces, precisamente esto es lo que nos lleva a observar cómo en la actualidad hay una población que ya se quedó a vivir de forma permanente en Estados Unidos y hay rutas muy establecidas, por ejemplo, hacia las zonas agrícolas de California, de ciertas entidades de México, como son Chiapas, de Oaxaca, ¿no? De Guerrero, ¿sí? Que son de la población que tiene más presencia en California, ¿sí? Aquí vemos unas imágenes de migrantes originarios de Guerrero,
que recientemente habían llegado a Fresno, California, ¿sí? Entonces, hablar de la migración tomando en cuenta los aspectos culturales nos tiene que llevar a considerar que precisamente la base cultural de estos pueblos originarios es el fundamento a partir del cual se establecen estrategias de adaptación en la zona de destino. En este caso, puede ser en una migración interna o una migración internacional. Pero además de eso, esto lleva a cuestiones desde decidir quiénes son los que van a migrar, ¿sí? Esto tiene que ver con cuestiones familiares, con cuestiones comunitarias, con cuestiones culturales y además los procesos de interacción que se van a dar con la sociedad de destino, ¿sí? Entonces, la migración, para hablar de, tiene una gran complejidad como cualquier otra migración, pero aquí la cuestión es el elemento cultural. La migración tiene toda esta complejidad porque podemos hablar tanto de cuestiones demográficas, económicas, de la organización política y social, de la salud, de la reproducción de la cultura, del impacto psicológico, la educación, los derechos, la religión, el género. Todos estos elementos van a estar atravesados por la cultura, precisamente, porque no podemos reflexionar cada uno de estos elementos sin tomar en cuenta que esta población que se está moviendo tiene una cultura y una identidad que lo acompaña en el proceso migratorio, ¿sí? Además de eso, hay regularidades que se pueden presentar entre el conjunto de migrantes, pero también hay particularidades. Y estas particularidades pueden estar relacionadas con precisamente los elementos culturales. Las interacciones que se dan en el contexto de la migración en el ámbito de la necesidad de recibir ciertos servicios, como puede ser servicios educativos, servicios de salud u otro tipo de servicios, ¿sí? Precisamente en ese momento, en ese proceso de interacción social con personas distintas, se van a ir configurando otros procesos. Estos procesos nos llevan precisamente a considerar que esta población que está migrando tiene una cultura, que tiene una identidad, que tiene una etnicidad, pero además de eso, esta población se encuentra en una situación de multisitualidad, ¿sí? Eso significa que la población puede estar ubicada en distintos lugares de Estados Unidos o en distintos lugares de México, pero a partir de los elementos culturales, esta población mantiene vínculos con sus lugares de origen, mantiene vínculos entre las personas que se encuentran en distintos lugares de destino y además de eso, estas conexiones, asociaciones pueden ser redes incluso de apoyo, pueden ser redes de intercambio y el intercambio puede ser en relación también con su identidad, ¿sí? Las redes pueden estar relacionadas con factores ligados a la reciprocidad y eso es un elemento cultural, pero también son factores de cohesión social, de solidaridad, ¿sí? Todos estos elementos que contribuyen a que las personas que están en un proceso de migración puedan contar con algún apoyo, ¿sí? Para enfrentar las problemáticas que enfrentan para enfrentar las situaciones que se les presentan en estos lugares. Las conexiones o vínculos se establecen, como lo mencionaba, hacia los distintos lugares de origen y de destino. Pero cuando hablamos de una población que está en una situación de multisitualidad, por ejemplo, la población maya que se encuentra en distintos destinos, estos procesos transnacionales los tenemos que pensar desde un enfoque de los múltiples polos hacia los cuales se podría vincular esta población en un proceso de ida y vuelta, ¿sí? Asimismo, también las redes de la migración pueden ser redes que tienen que ver con la etnicidad, pueden ser redes de paisanaje, redes de amistad, ¿sí? Pero tenemos que tomar en cuenta precisamente que esta población que está migrando está articulada a toda esta serie de conexiones y vínculos.
que nos hablan precisamente de que esta población mantiene su cultura, reproduce el sentido de comunidad, independientemente de que se encuentre en un proceso de alta dispersión o en un proceso de multisitualidad, ¿sí? Esta población tiene distintos escenarios por donde se mueve, ¿sí? Los lugares de destino que pueden ser de Estados Unidos o puede ser una zona de frontera, ¿sí? Como Tijuana. Estas son imágenes de migrantes que están en Tijuana, pero además de eso, el vínculo con sus lugares de origen. Ese vínculo no se pierde y esto tiene que ver precisamente con elementos culturales, ¿sí? Entonces, aquí también entran en la reflexión aspectos que tienen que ver con la etnicidad, ¿sí? Cómo se perciben a sí mismos, ¿sí? En estos nuevos contextos de interacción social, ¿sí? Se ratifica o se resignifica su pertenencia a un grupo, a su grupo original, ¿sí? Pero además de eso, hay que tomar en cuenta la agencia del actor social. Si tomamos en cuenta el elemento de la cultura, esta cultura es dinámica. Los sujetos migrantes pueden tomar decisiones en un contexto de migración en relación con su cultura y con su identidad, ¿sí? Entonces, todo esto nos da otra lectura del proceso migratorio. Nuestros migrantes no son una población homogénea. Asimismo, también pensar en los procesos de interacción social nos tiene que llevar a tomar en cuenta las relaciones que generalmente se establecen, que son asimétricas. Y ya lo comentaban en alguna exposición, en los mercados de trabajo, donde esta población se va a insertar de manera desventajosa, en una situación de desigualdad económica, ¿sí? Pero además de eso, están los factores ligados con la discriminación, con el estigma, ¿sí? Los procesos que se pueden dar de inclusión o de exclusión hacia estos migrantes, y además de eso, el papel de las instituciones que pueden estar implementando acciones afirmativas, acciones que tienen que ver con una discriminación positiva, o también impulsar acciones para generar una mayor participación de esta población, ¿sí? En esto, pues han jugado un papel importante, por ejemplo, organizaciones de migrantes que se han formado, como el Frente Indígena de Organizaciones Binacionales, ¿sí? Que ha implementado diversas acciones en este sentido. Pero me gustaría, además de eso, mencionar la cuestión del racismo y de la discriminación de la población, ¿sí? Para tomar en cuenta que históricamente a la población migrante se le ha identificado como una población, como una minoría. El término minoría ya nos está señalando algo, ¿no? Es una población con un menor valor, ¿sí? Y históricamente eso es lo que ha pasado con esta población. Su fuerza de trabajo se ha abaratado, ¿sí? Además, se le considera como una población maleable, como una población dócil, ¿sí? Que por su misma circunstancia se adapta o acepta una relación laboral, aunque muchas veces sea en desventaja para esta población, ¿sí? Además de eso, si al ser migrante le agregamos que pertenezca a un pueblo originario, ¿sí? Esto influye también en cómo se va a construir la relación con esta población, en una mayor desventaja, ¿sí? Entonces aquí hablamos también de mercados de trabajo racializados, ¿sí? La categoría raza que se utilizó para justificar la destrucción de las culturas durante la época de la colonia, pues ahora se ha utilizado en los estudios sobre migración para ver cómo a la población migrante se le ha racializado, ¿sí? Entonces aquí vemos cómo precisamente hay categorías que nos llevan a clasificar a las personas y particularmente a la población migrante. Se le clasifica como una población, como una minoría, ¿sí? Y además de eso, si agregamos este elemento de sus rasgos, ¿no? Su pertenencia étnica, ¿sí?
todo esto va desvalorizando más a la población, ¿sí? Su lengua, su clase social, su religión, ¿sí? Se van sumando también como factores que van a llevar a una mayor vulneración de derechos de esta población, ¿sí? Y esto sucede de manera particular en el caso de los pueblos originarios. Son una población mucho más vulnerable en relación con el conjunto de migrantes, precisamente por tener estas características, ¿sí? Pensar la multisitualidad de los migrantes, ¿no? Nos muestra, por ejemplo, este es un diagrama de parentesco. Aquí podemos observar, ¿sí? Que una familia de migrantes tiene a sus parientes, en este caso, algunos en Oaxaca, otros en Chicago, otros en Tijuana, ¿sí? Otros están en California, ¿sí? Y esto tiene un impacto también para las familias. Las redes de cuidado tan solo en relación con la familia, ¿sí? Las decisiones que se tienen que tomar, precisamente porque ahora los parientes no están todos en México, algunos en Estados Unidos, ¿sí? Y por otro lado también tomar en cuenta que los asentamientos en donde se está ubicando la población, por ejemplo, los asentamientos en Estados Unidos, tienen esta misma característica de la diversidad cultural, porque en este ejemplo podemos ver a población mixteca de Oaxaca, donde sus vecinos son afroamericanos, algunos de Michoacán y otros son de origen asiático, ¿sí? Entonces, aquí también tenemos un espacio para la reflexión de la migración en relación con la cultura y en relación con las interacciones que se dan entre personas de culturas distintas y cómo en estos escenarios aflora la discriminación entre una población y otra relacionada precisamente con los rasgos culturales, ¿sí? Y aquí también podemos observar estas viviendas que vemos aquí de Fresno, California, son casas en donde vive población mixteca de Oaxaca. Esta población que ya se estabilizó en Estados Unidos, esto fue derivado de que estaban viviendo en un asentamiento que estaba contaminado con desechos químicos. Demandaron a la Chevron en Estados Unidos y lograron que los indemnizaran con dinero o casas nuevas. Y esto ha permitido precisamente que la población se asiente en Estados Unidos, pero si nosotros empezamos aquí a revisar los elementos culturales que están presentes incluso en estos espacios donde vemos totalmente una casa con un diseño de Estados Unidos, pero nos encontramos, ¿sí?, que la población al interior de su casa sigue con la producción de artesanías que ahora venden en Estados Unidos, ¿sí? En los estacionamientos de las casas vemos las máscaras que utilizan para las danzas, ¿sí?, que se llevaron de su lugar de origen a Estados Unidos para seguir reproduciendo su cultura, ¿sí? Aquí podemos ver la danza de diablos, ¿sí? Y además de eso, en todas las casas no falta la mesa con el santo patrón del pueblo, ¿sí? Siguen llevando a cabo sus fiestas patronales, por supuesto, con todas las limitaciones que significa estar en otro país donde tienen que asumir la normatividad de estos lugares y sin embargo ellos siguen precisamente con este tipo de prácticas, ¿sí? Y al mismo tiempo empiezan a acudir a las iglesias de Estados Unidos, ¿sí? En esta iglesia, la iglesia de Monte Carmelo, el día del cumpleaños del párroco, solicitaron a la comunidad mixteca que apoyara con la preparación de los alimentos, ¿sí? Ese día se preparó mole, y arroz, ¿no?, para compartir en esa celebración. Entonces ya se han ido ganando a la comunidad un lugar en la misma iglesia. En la parte trasera de las casas podemos ver que cultivan la flor de cempasúchil, ¿sí?, para poder tener listas las flores para poder hacer el altar de Día de Muertos, ¿sí? Entonces aquí es donde tenemos que observar la importancia que tiene los elementos culturales, porque precisamente
vemos cómo todo esto se reproduce independientemente de que se encuentren en Estados Unidos, ¿sí? Ellos van acompañados de su cultura y de su identidad, ¿sí? Este es el terreno donde habitaron, el que les comentaba que estaba contaminado con desechos químicos, ¿sí? Aquí vivían en trailers, varias familias de mixtecos, incluso había algunos norteamericanos y algunos de Michoacán, ¿sí? Entonces, la población migrante de Estados Unidos, los pueblos originarios, eh, transitan por las calles, pero por supuesto que más ahorita con la política antiinmigrante, pues se cuidan para que no sean deportados, porque varios de ellos pues no cuentan con documentos, ¿sí? Tiene máximo 5 minutos. Sí, bueno, y ya el último tema que voy a abordar tiene que ver con las remesas, ¿sí? Al igual que otros migrantes, los que pertenecen a pueblos originarios envían los recursos, pero aquí tenemos que ver también el elemento cultural. Ellos no solamente los envían para su familia, los envían también para beneficiar a la comunidad, ¿sí? Entonces, porque esto es lo que les da a ellos derechos en su comunidad. Se reconfigura la ciudadanía precisamente a partir de la importancia que tienen los procesos migratorios, de tal manera que quien quiera tener derechos en la comunidad tiene que cumplir con ciertas obligaciones. Esas obligaciones incluyen que envíen recursos para el beneficio de toda la comunidad. Esos recursos se pueden utilizar para arreglar el camino, para arreglar la clínica, la escuela, para llevar a cabo la fiesta patronal. Estas remesas entonces tienen que ver tanto con cuestiones de parentesco, ¿sí? Pero también con cuestiones ligadas con esta obligatoriedad que ellos tienen. Ellos tienen además que cumplir con cargos civiles y religiosos y pueden ser elegidos desde su comunidad para cumplir, y aunque se encuentren en Estados Unidos, tienen que regresar, ¿sí? Entonces regresan y por cumplir este cargo no les dan ningún pago. Es un compromiso moral que tienen ellos con la comunidad, ¿sí? Entonces aquí podemos ver esta imagen, es de San Cristóbal de las Casas, donde están precisamente las mujeres que llegan a cobrar la remesa a esta banca. Además de eso, las remesas no solamente son económicas, sino también pueden ser en especie, ¿sí? Se envían diversos objetos, pero además es notorio el uso de la tecnología ahora entre los jóvenes que regresan al pueblo. En este caso, esta ceremonia que vemos aquí es una ceremonia colectiva donde regresaron los jóvenes migrantes para hacer la primera comunión en su pueblo de manera colectiva, ¿sí? Entonces aquí vemos otra vez los elementos de la cultura. En este caso, las remesas no han generado un capital que podamos decir nosotros que se va a modificar la economía de la población, de sus lugares. No han impactado de esa manera porque la situación de pobreza, de marginación, de bajo desarrollo social es tal que las remesas se utilizan para cubrir necesidades básicas, que puede ser alimentación, vestido, problemas de salud o para que algún miembro de la familia pueda ir a estudiar a la universidad, ¿sí? Entonces, cubren necesidades básicas, pero además de eso, ahora pues hay varias tiendas, por ejemplo, Coppel o Electra, que captan las remesas y ofrecen diversos productos a quienes las reciben, ¿sí? Entonces, enviar remesas tiene un significado social. Aquí es donde enfatizo la cuestión del elemento cultural. No podemos pensar solo en la cuestión económica sin reflexionar que las remesas tienen un uso social, ¿sí? El gasto puede ser un gasto ritual porque para ellos la fiesta patronal es el principal espacio para fortalecer alianzas en la comunidad, ¿sí?
Entonces tiene también esa función. Aquí podemos ver en esta comunidad los migrantes que regresaron solamente para participar en esta fiesta patronal. ¿Sí? Y esto nos lleva a considerar que las comunidades de migrantes, ¿sí?, pueden ser multisituadas, pueden ser transnacionales, multilocales, extraterritoriales, extendidas, ¿no? Puede haber nichos en las zonas de destino donde se está concentrando esta población migrante, ¿sí? Y bueno, además de eso, están las asociaciones que se han formado de migrantes. Y esto también tiene que ver con cuestiones, elementos de la cultura de la reciprocidad y de la cohesión. Y bueno, pues hasta aquí dejaría mi intervención. Gracias. Doctora Carolina. No, agradecemos profundamente a nuestros ponentes por sus intervenciones y obviamente que a la audiencia por su participación. Eh, Tenemos una serie de preguntas que nos han hecho llegar. Bueno, estas se van a dirigir a los ponentes conforme al orden en que intervinieron a lo largo de esta mesa, pues para mantener la coherencia de la discusión. Entonces, comienzo. Para la maestra Isela Mendoza, ¿considera que los programas de migración temporal benefician más a los trabajadores de economía canadiense? Para el maestro Daniel, ¿está México haciendo lo suficiente para proteger los derechos humanos de los migrantes o está priorizando los intereses de Estados Unidos? Y por último, eh, para la doctora Carolina, ¿cómo contrastan la cultura de origen y la cultura que resultó después de la migración si las personas migrantes llegan a regresar a su país de origen? De la Mendoza. Adelante. Em, pues bueno, es una pregunta bastante difícil, pero yo creo que por la propia estructura del programa, no sé si esta idea con la que quise cerrar fue bastante clara, pero a mí me parece que es como un sistema que recluta a trabajadores que provienen de condiciones muy precarias en todo el país, se los lleva a un país de primer mundo y trabajan también en condiciones de mucha precariedad. Entonces, pues bueno, yo pensaría, ¿no? Después de dejar tu trabajo físico durante 30 años, em, los trabajadores, por ejemplo, no tienen ningún tipo de derecho en el marco del programa, ¿no? Entonces no tienen la posibilidad de quedarse, no tienen, por ejemplo, la posibilidad de llevar a sus familias y al final yo creo que la gran rentabilidad económica de este programa está sustentada en el trabajo o la mano de obra barata que estos trabajadores representan para su economía, ¿no? Y los trabajadores regresan, hay muchos ejemplos, ¿no? De personas que regresan con enfermedades de vías respiratorias porque el trabajo implica estar cerca de pesticidas u otro tipo de químicos, un trabajo que a la larga desgasta su físico, ¿no? Y entonces, bueno, yo más bien creo que esto, ¿a qué me refiero? Pues sí, es una forma, también se le ha llamado así, como un sistema de esclavitud moderno en donde la rentabilidad está en esto, en mano de obra barata, que la propia estructura del programa garantiza el retorno y no se establecen en ese país. Entonces, yo creo que la misma lógica institucional es, desde sus propios planteamientos, desigual. Entonces, yo creo que por ahí iría mi respuesta. Creo que beneficia más a ese sistema económico, productivo, agrícola, que a los propios trabajadores. Adelante. Muchas gracias. Y bueno, yo creo que con respecto a esta pregunta, nuestro gobierno actual de la presidenta Claudia Sheinbaum y el gobierno de
Andrés Manuel López Obrador, a pesar de que en la retórica, en sus declaraciones, han señalado justamente que trabajan en pro de generar una política migratoria más humana, más respetuosa de los derechos humanos. Al final vemos que la relación con Estados Unidos condiciona mucho el actuar en materia migratoria. Ejemplo de ello está, por ejemplo, en los últimos años, sobre todo, eh, también ahora el cambio que México ha pedido en cuestión de visados a terceros países, ¿no? Por ejemplo, nosotros somos un país que ahora está generando una serie de peticiones de visa a países que ya teníamos esa reciprocidad, como el caso de Brasil, como el caso de Perú, y que cuando uno lo ve en el fondo, pues ¿qué es o a qué se debe? Es esto, se debe sobre todo a la presión que ejerce el gobierno de Washington para controlar estos flujos migratorios. Entonces creo que sí, verdaderamente en la praxis, la relación con Estados Unidos, la presión que tiene Estados Unidos hacia nuestro país en materia comercial, condiciona mucho la forma en la que México se posiciona en su política migratoria. Eso creo que es el claro ejemplo de lo que estoy platicando con este caso, que es la política que nuestro gobierno actualmente tiene. Y Doctor bueno, maestro. Y adelante, doctora. bueno, sobre la cultura de origen y la cultura en el lugar de destino, entonces, como comenté, la cultura es dinámica, entonces ellos se pueden apropiar de nuevos referentes culturales de lo que están aprendiendo al estar en un contexto social como el de Estados Unidos y al mismo tiempo reafirman lo propio, ¿sí? Entonces ahí es donde comentaba también la cuestión de la agencia en relación con su cultura y con su identidad. Y sí, varios de ellos sí regresan a su lugar de origen, pero regresan por temporadas, ¿sí? Entonces, en algunas entrevistas que he realizado, comentan que, bueno, pues ya a determinada edad, cuando ya no pueden trabajar, pues sí están con esa reflexión de si se regresan a su pueblo o no, pero la situación económica los ha llevado muchas veces a decir, pues solamente puedo estar un tiempo en el pueblo y me regreso porque si no, pues no voy a tener para poder subsistir. Entonces es un dilema al que se enfrentan y a veces también, como lo comentaba Isela, hay veces que la situación de salud, por ejemplo, hubo un caso de un purépecha que tuvo un problema de SIDA y regresó prácticamente a morir a su lugar de origen, ¿sí? Entonces, esta población, estos pueblos originarios son justamente de la población vulnerable que comentaba Isela, porque se va a ubicar en los mercados de trabajo, pues de más, igual que en México, baja calificación, pero con una doble vulnerabilidad, ¿no? Precisamente por la cuestión de que pues no hay una formación educativa, se ubican en las actividades que conocen como es el trabajo de la tierra y entonces están principalmente en las zonas agrícolas de Estados Unidos o algunos se han movido al sector de los servicios, pero también hay algunos casos de población que en el contexto de la migración ha tenido la posibilidad de estudiar y nos hemos encontrado casos también de una mujer zapoteca en la Universidad de Austin, un hombre mixteco en la Universidad de Harvard con estudios de posgrado, los dos. Entonces hay todo tipo de situaciones, pero sí los elementos culturales, en algunos casos los migrantes reflexionan que pensaban que se iban a olvidar de la cultura al estar tan lejos y no, al contrario, reafirman más la identidad y la cultura en el proceso de interacción con personas de otras culturas. En ese momento ellos expresan su cultura y lo hacen precisamente a partir de externar esas prácticas culturales que estuve mostrando en la exposición. ¿Sí? Muchas gracias. Al momento no tenemos más consultas y bueno, también desgraciadamente se nos ha terminado el tiempo, por lo que es momento de ir finalizando esta mesa 3, estado actual, percepciones y consecuencias de las migraciones en y desde México.
No sin antes recordarles seguirnos en nuestras redes sociales para pues, mantenerse informados sobre los próximos eventos a aquellos que nos siguen desde la transmisión. Nombre de la doctora Ana Laura Pérez Aparicio, coordinadora del Seminario de Relaciones Internacionales. Pues agradecemos nuevamente su participación y damos paso al doctor Edmundo Hernández Vela, quien nos gustaría que realizara la clausura formal de estas mesas. Pues buenas tardes a todos. ¿Se imaginan con todos los elementos que se han visto en estos 3 meses de diagnóstico, las ideas que podrían surgir para proponer y exigir de alguna manera al gobierno mexicano y de alguna manera influir hacia otros lares para que haya acciones y no solo estudios y análisis que son buenos porque nos permiten conocer mejor como todo esto de los grupos migrantes mexicanos en Estados Unidos, que con gran detalle pues, nos ha servido de mucho. Pero ¿para qué? Para saber lo mal que vivimos, lo mal que vive nuestra gente, lo poco o nada que hacemos. ¿De qué nos sirve tener 53 o 54 consulados en Estados Unidos si lo único que se hace es el acompañamiento de aquellos que fueron agredidos o maltratados, pero que no han servido para detener la agresión y el ataque? Como México no ha sabido ni querido detener la agresión y los insultos del señor Trump, porque aunque no estamos de acuerdo, que es lo que se repite todo el tiempo, no hacemos nada efectivo. Es una vergüenza que seamos el cancerbero, el conserje de Estados Unidos, le estamos cuidando las fronteras. Hablamos aquí de tercera nación segura, hablamos aquí de soberanía, hablamos de infinidad de cuestiones. Ha habido planes, incluso de otros gobiernos tan criticados ahora con razón, pero como el Plan Mérida, por ejemplo, que se hizo después del Plan Colombia y que perdimos más tiempo tratando de hacer ver que era distinto al Plan Colombia, pero realmente no se hizo nada, aunque por allí era el hilo conductor que nos lleva a algo que no se trató en las 3 mesas, y que es la culpabilidad de los gobiernos, de las sociedades de expulsión y de los propios individuos que huyen, porque ya no son ahora los grupos originarios, sino son las clases medias y las clases medias altas, por las que el propio país, la UNAM incluso es una muestra de ello, ha utilizado enormes recursos para su formación y preparación, para que se vayan a Estados Unidos a trabajar, donde algunos hasta el premio Nobel han recibido, pero como estadounidenses, no como mexicanos, porque los aceptaron renegando de su ciudadanía mexicana. Ahora indebidamente se le devolvió al sujeto aquel, pero eh, hasta la propia UNAM le reconoció no sé qué tantas cosas. Pues sí, pero si la sociedad mexicana, que nos llama a nosotros la máxima casa de estudios, lo hace como una responsabilidad o un señalamiento de la responsabilidad que tenemos de coadyuvar a la solución de los problemas nacionales. Y la solución de los problemas no se dan con el simple diagnóstico. Digo simple, aunque sea muy complicado llegar a él, pero nos quedamos en eso, pasmados de la cantidad de información, pero nadie propuso nada. Digo, eso es triste. Se habló de la academia. Bueno, pues sí, la academia sería la encargada justamente de proponer nuevas ideas, nuevos enfoques, soluciones, proyectos y demás. Tal vez se hace como lo que hacemos aquí en el seminario, pero después la difusión es escasa o nula. Yo siempre le manifiesto, ya les he de haber cansado a toda
nuestra gente, nuestro magnífico equipo, con la insistencia de que tenemos que tratar de impulsar lo que hacemos hacia afuera, no quedarnos con un beneficio doméstico y decir, qué bonito estuvo todo esto, salió muy bien, los ponentes dijeron muchas cosas interesantes y hasta ahí. De la culpabilidad de los gobiernos, el gobierno de México es culpable de la expulsión de muchos mexicanos. Y también habla de los pueblos fantasma, donde ya no hay nadie o quedan 2, 3 personas, pero nada más los registran en algunas fotos y se acabó. Pero resulta ahora que las remesas son el ingreso más importante para el presupuesto nacional, incluso arriba de la inversión extranjera, porque esta había bajado. Fíjense nada más qué país basarse en lo que mandan los trabajadores mexicanos que están en el exterior y lo que invierten los extranjeros en México. No, hombre, esto es formidable, es maravilloso. ¿Cómo sobrevivimos? Y tenemos uno de los ricos más importantes del mundo aquí y muchos otros que tienen también enormes caudales. Pero ahí está el gobierno que no ha sabido establecer políticas de contención o retención de la gente en esos famosos pueblos, haciendo obras, haciendo proyectos para que la gente tenga opciones de vida, tenga trabajo, sus hijos puedan asistir a las universidades. Cuando yo empezaba a estudiar, no vayan a ser, aquí en la UNAM era prácticamente la única institución nacional que había y de los estados tenían que venir a estudiar aquí. He visto a través del tiempo, a través de mis ya 60 años en la UNAM, cómo han surgido universidades en toda la República. Primero las públicas y luego obviamente las privadas. Y qué bueno que haya instituciones de educación. Pero ¿para qué han servido? Tal vez han ofrecido soluciones, pero no han sido escuchadas o no han divulgado adecuadamente. Ayer veíamos lo de los premios Nobel. Pues qué vergüenza, ¿no? ¿Ustedes creen que en Francia, en Inglaterra, en Estados Unidos van a estar buscando qué se escribe, qué se investiga en México o en Guatemala o en Uruguay? No, pues si no escribimos en la revista Lancet, ni Nature, ni ninguna de esas. ¿Cómo se van a considerar las posibilidades de la gente valiosa en nuestros países para darle un premio Nobel? Pues eso no. Y sin embargo es uno de los criterios fundamentales para establecer las clasificaciones de las universidades. ¿Cuántos premios Nobel tiene? Igual que cuántos recursos tiene repartidos en los estudiantes, en los profesores y en la institución misma, en su funcionamiento, trabajadores. Y resulta que aunque en México también llegamos a 60,000 millones de pesos el presupuesto de la UNAM, pues es escaso porque no alcanza para todo lo que tenemos y lo que se hace, nada más en la UNAM. Si eso le agregamos el Poli, la UAM, le acercamos todas las universidades e institutos públicos y privados, el Instituto Mora, obviamente, pues hay mucha gente que piensa, que trabaja, las ideas son fundamentales, pero ¿dónde está el seguimiento de esas ideas para su aplicación? ¿Dónde está el sistema de patentes que estimule la creatividad? A esa se registra cualquier estupidez que se haga por ahí, pero no ninguna cosa de importancia para resolver problemas, porque no. El gobierno piensa en el retorno de esta gente que se ha ido, pues solo en las fiestas que se mencionaron, sobre todo en la Navidad, cuando vienen, y hasta eso ni siquiera se les trata bien porque no se limpia el camino de la delincuencia organizada, que está mejor preparada que el gobierno, incluso mejor informada de cuánto traen y qué traen las gentes y atacan hasta las caravanas
en las que se creen más seguros nuestros nacionales, o bueno, quién sabe cuántos ya solo lo sean por razones biológicas y religiosas. Pero necesitamos tener esas ideas. ¿Por qué China nos ha rebasado? China es un ejemplo formidable de avance, porque hace 40 años estaba igual que Haití ahora, y sin embargo ya nos rebasó a nosotros y va a paso rápido. Está muy lejos todavía de las superpotencias, pero lo que hizo fue traer los científicos y técnicos que estaban afuera con grandes salarios y posiciones académicas y en las empresas y demás. El programa nuclear, ¿cómo se hizo? Si no había ninguna investigación en China, cuando triunfó Mao, se trajo a los técnicos que habían estado con Enrico Fermi en Italia, los que habían estado en Estados Unidos con grandes salarios, y en el 64 hicieron su explosión nuclear, caray. eh, y aparte de eso, vemos ahora cómo México está invadido de coches chinos, quiere decir que allá hay empresas con mucha mayor visión, con mayor eh, visión geopolítica y producen, invaden el mundo. Claro, son 1.300 millones de chinos, pero son chinos que trabajan bastante efectivamente. Incluso existe el trabajo esclavo todavía en muchas provincias. Y en México, la, las sociedades de donde salen las gentes. Las sociedades son culpables porque debe haber una sociedad civil organizada y la sociedad debía también de reclamar al Estado y hacer lo propio cuando pueda para tratar de dar y luchar por las condiciones de vida adecuadas de sus gentes en las regiones difíciles del país. Y los propios migrantes, estoy refiriéndome al caso de México, porque los africanos son distintos, es otra situación, incluso más grave que aquí. Y decía yo, aquí se están yendo la clase media, la clase preparada, la clase que tiene ya conocimientos. ¿Cómo es posible que sabiendo todo lo que van a atravesar y lo que van a sufrir, se vayan hasta con mujeres embarazadas, con niños de brazos, con minusválidos en sillas de ruedas? Es decir, lo que no quieren aceptar en su territorio, sí están dispuestos a aceptarlo y con creces en el camino, incluso para llegar cuando saben que la puerta está cerrada y que no los van a dejar entrar, o los van a maltratar, o los van a enviar presos, como han hecho ahora en Florida o los han hecho en El Salvador, y algunos lo mandaron hasta Nigeria o por allá, no sé, no recuerdo el país. Y México, nada más muy preocupada de atender a la gente para mitigar su situación. Y seguimos con eso de que no estamos de acuerdo. Pues no es que no solo estemos de acuerdo, tenemos que oponernos y atacar. Y un país como el nuestro tiene muchos más elementos para poder actuar y defenderse, y por eso nos admiraban hasta antes de los 80s, porque México era así, tenía una política en relación con Estados Unidos que lo contenía bastante en muchos casos, no siempre, pero hacíamos muchas cosas y nos admiraban en otros lados, en América Latina, hasta decían México me representa mejor que yo mismo. Ahora hasta Santa Lucía nos peleó un puesto. Digo, esto es increíble porque ya México no tiene ningún respeto, por más que haya el protocolo diplomático, lo demás, realmente México no representa nada. Ahora vemos en los cargos, en las organizaciones internacionales donde han participado mexicanos, primero se manda gentes que no son las idóneas y luego van contra personas que sí representan algo de otros países y que puedan aportar a esas organizaciones. Pero los mexicanos, pues no, porque somos súbditos de Estados Unidos. Lo peor es que tenemos
situaciones tan contradictorias como que a los ataques y las groserías y los aumentos de impuestos de Estados Unidos, el gobierno insiste en que hay que integrarnos más. Si ya estamos integrados más del 90% en la economía de Estados Unidos, ¿qué significa más? No sé a qué se están refiriendo con más, porque ya somos súbditos, somos el patio trasero. Siempre criticamos, no, como nos dicen el patio, pues somos el patio trasero, así nos han tratado siempre y no reaccionamos, no establecemos políticas que sean realmente efectivas. Ojalá y esto que hoy hemos expuesto nos motive para impulsar en nuestras diferentes instituciones, en los trabajos incluso que vamos a publicar con los artículos que ustedes nos elaboren, por favor, que ojalá contuvieran ya ese tipo de ideas y de propuestas, sería sensacional. Y después difundirlo lo más que se pueda y discutir. En México no hacemos eso. ¿Por qué? Porque aceptamos todo lo que viene del otro lado, somos wikipédicos. Entramos a Wikipedia y lo que esté ahí, eso es la verdad y se acabó. Por eso ahora, por un lado, estoy contento porque la información que nos dieron todos ustedes en las 3 mesas es muy valiosa para mejorar el diagnóstico, el conocimiento de un problema que es grave, que nadie podría eh, conocer y entender completamente debido a sus complejidades y dificultades. Pero proviniendo todos nosotros de centros de ideas de pensamiento, que es lo que promovemos en el seminario, ojalá y nos pudiéramos a trabajar en qué propuestas habría que hacer para que México, eh, en lugar de ser un protagonista subordinado de Estados Unidos, ejerza su derecho realmente eh, que nace de la real soberanía. Nosotros no tenemos soberanía. Nada más piensen ustedes, si mañana el señor Trump se le ocurre mandar un contingente militar a Sinaloa, ¿cuál sería nuestra respuesta? Cuando era el régimen de Pena Nieto, porque así era Pena, no le gustaba la ñ, además, él hubiera dicho, pues yo los llamé a pedir, les dije que les decía que me vinieran a ayudar. Lo más triste y vergonzoso que sería que ahora la respuesta sería la misma, porque no tenemos capacidad, ni a nadie se le ocurriría enfrentarse al ejército de Estados Unidos, pues no. Y en un 3 en cualquier momento, nomás piensa en lo que está pasando en Gaza, con todo el apoyo y la autorización de Estados Unidos al sujeto ese, Netanyahu, que está haciendo ahora el holocausto. Yo creo que hay que cambiarle la palabra de genocidio a holocausto, que a ellos les gusta tanto y que exigen que uno conozca para que te puedan dar la mano. Entonces, muchas gracias a todos, muchas gracias a nuestro formidable equipo que hizo un gran trabajo, que reunió a gente muy valiosa, a la doctora Persa Aparicio, que hace una labor increíble, Abril Ámbar, que es la principal bujía de todo el departamento de apoyo del seminario, a todos los profesores que colaboran con nosotros y a ustedes por su generosidad de dar no solo su tiempo, sino sus ideas, su pensamiento. Yo les pido ahora nada más su compromiso de pasar a la siguiente etapa. Yo les aclaro, yo soy médico de primera profesión y por eso yo no creo que a los enfermos les interese saber de qué van a morir, sino quieren saber cómo se pueden salvar, cómo pueden sobrevivir. Piensen en las relaciones internacionales, como en cualquier otra profesión, es lo mismo. Ese es el problema, es muy grave, sí, pero ¿cómo lo superamos? ¿Cómo salimos de ello? Vamos adelante.
y les ofrecemos el apoyo y pues la colaboración conjunta. Ojalá mantengamos líneas de interacción. Ahora viene la parte de la entrega de los artículos que tienen sus características especiales y ya les haremos saber eso, pero esperamos tenerlos pronto porque tenemos plazos limitados para entregar esas publicaciones para el Departamento de Publicaciones de la facultad. Pues nuevamente, muchas gracias a todos. Cuídense mucho y que sigamos todos adelante haciendo algo que al país le sirva y le sea beneficioso y por lo tanto pues a nuestra familia y a nosotros mismos. Muchas gracias a todos.